Bueno, esta es la posición del nuevo jefe de gabinete, que se cierre el Congreso, que se llame a una constituyente y que se reelija al presidente Petro. Pero no solo eso, Gustavo. Alfredo Sade ha pedido también que se cierre a los medios de comunicación. Dice que mientras no se pongan los pantalones y cierre un medio de comunicación tradicional, ellos van a seguir mintiendo y manipulando. Ha pedido también que cuando se esté debatiendo un proyecto de ley en el Congreso, se cierre en Colombia el acceso a la cuenta de X. Dice que el exceso de democracia perjudica al gobierno de Petro. Y hace unas horitas, Gustavo, hace más o menos 6 horas, Alfredo Sade publicó en su cuenta de X: sería bueno que dejaran de retar al poder popular. Solo dos cuestiones sobre Sade para que la audiencia tenga presente. Actualmente la Procuraduría lo investiga por un contrato firmado con la Unidad de Gestión de Riesgo, donde tenía un ingreso mensual de cerca de 25 millones de pesos, en el que parece no hay constancia de que lo haya ejecutado. Parece que no, nunca se le vio por allá. Y también recordar que el pastor Sade no es reconocido por la Confederación Evangélica de Colombia ni la Asociación de Ministros del Evangelio como pastor. No aparece afiliado a ninguna iglesia ni se le conoce comunidad de la cual sea líder. Y ese será, Gustavo, el jefe de gabinete. Bueno, han debido nombrarlo ministro de Ciencia y Tecnología por su explicación del COVID, que se hizo famosa en su momento con la fruta que pelaba. ¿Qué dicen en el gabinete? ¿Qué dicen los compañeros de él? ¿Hay molestia o están tranquilos, Vanessa? No, Gustavo, ha caído muy mal. Él llegó, ya está en el tercer piso, pues que usted sabe que ahí está la oficina del presidente, y entonces anda de arriba para abajo, pues en el tercer piso de la casa de Nariño. Este puesto fue el que ocupó con éxito y sobre todo logrando, digamos, una serie de uniones importantes en el gabinete en su momento Laura Sarabia, pero a comienzos de este año las funciones de Sade, de Laura Sarabia, fueron repartidas entre Angie Rodríguez, que es la directora actual del DAPRE, y Benedetti, que está de jefe de despacho, estratega, consejero y como una especie de superministro, de todas formas, ministro del Interior. Entonces no hay un solo puesto de gabinete que ahora es el que entra Sade a ocupar, y hay muchos cuestionamientos. Usted con todos los ministros que hablen dicen, bueno, pues no sé, hay que esperar a ver cómo realmente va a ejecutar ese cargo. Es muy, muy inquietante, no solamente por las cosas que ha dicho, que nos cuenta Diana Saray, decir que cierren el Congreso, que hay que reelegir al presidente, todo lo que ha dicho es una barbaridad, pero también porque el cargo de gabinete pues es el jefe del gabinete, ¿no? Es el jefe de los ministros realmente, es el que va a tener como la agenda de decirle al presidente: usted se reúne hoy con tal ministro puede verlo o no, cuáles son las prioridades de los ministros. Entonces, pues imagínese usted los ministros del presidente viendo a semejante señor ahora. Vanessa, además, dentro del pacto histórico y dentro del gobierno hay muchas personas que hacen parte de la comunidad LGBTI. Flaco. El pastor Sade constantemente ha criticado a la comunidad LGBTI, lo consideran una persona antiderechos, homofóbico, antiaborto, y digamos que todas estas posturas que uno esperaría de un pastor de una iglesia, pero están en el gobierno progresista. Eso Pero también ha caído muy mal. Oiga, pastor no es, ¿no? no. Eso lo que dice Diana es cierto. Pastor no es. Lo que pasa es que él se hizo muy famoso pues porque daba declaraciones en iglesias y etcétera, pero realmente las organizaciones evangélicas no lo aceptan Sí. como pastor. Tampoco es que venga de la entraña del pacto histórico, entonces a los entrañables de Petro tampoco les gusta tanto. Pero el hombre sí aportó muchos votos y tiene un arsenal político importante en la costa Caribe, que es, digamos, lo que explicaría por qué Petro lo quiere ahora tan de cerca. Enardece a la gente y genera pasiones. Fraile, entre otras, hay fuego amigo de los influencers. Sí, pues muchos muy conocidos, sobre todo, por ejemplo, Wally, que además es contratista en RTBC, que tiene su programa de radio con el señor Levi Rincón, han dicho que a partir de ahora son opositores, que no pueden entender cómo, habiendo tanta gente buena dentro del pacto, el presidente se decida por el pastor Saade, por el señor Alfredo Saade, como jefe de gabinete. Lo propio ha hecho Beto Coral, que es un activista del petrismo, que vive en el extranjero, que ha constantemente buscado la posibilidad de estar en el gobierno o en una lista del Congreso. El señor le disparó con toda al gobierno, señalando que es muy tiene fregado. posibilidad Beto Coral de ser ministro. Se lo aseguro. Tiene todas las características. Sí, y aparte de Ahora, eso, pero van a perder entonces la quincena si se ponen en esas. sí, no sé cómo vaya a ser el funcionamiento de ese tipo de personas en las redes sociales, porque la verdad han sido muy críticos. También la bancada en el Pacto Histórico, Heidi Sánchez, que es una concejal muy activa del Pacto Histórico, tal vez la más activa en Bogotá, ha dicho que no puede ser posible que se haya tomado esa decisión en la Casa de Nariño. Eso cayó mal por todo lado. Entre otras, Diana Saray, el nuevo jefe de gabinete tiene un hermano embollado.
Un hermano prófugo de la justicia, Gustavo, William Saade Vergel, hermano del actual jefe de gabinete Alfredo Saade, fue condenado a 16 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el desvío de fondos públicos en la gobernación de Lucas Génico. Él era el secretario de Hacienda de Lucas Génico, William Saade, manipuló decretos presupuestales para desviar cerca de 30.000 millones de pesos que estaban destinados a invertirse en educación, a todo pues lo que tiene que ver con uniformes, con plantas institucionales y demás, pues que el señor Saade lo que hizo en ese momento fue crear contratistas de papel, empresas de papel. Incluso, Gustavo, movían la plata del desfalco en vehículos públicos de la Secretaría de Educación. Con todo este entramado se robaron, como lo digo, cerca de 30.000 millones de pesos de esa época, que estamos hablando del año 2000. Un juez de Valledupar lo condenó a 23 años de prisión en el 2008 y en el 2010 la Corte Suprema redujo la condena a 16 años. Desde entonces, el señor William Saade está prófugo de la justicia. Algunos dicen que vive muy cómodamente en los Estados Unidos, no se sabe dónde está. De pronto su hermano, hoy jefe de gabinete, sabe dónde está. Y un detallito muy curioso, Alfredo Saade no deja un solo día en paz a Vicky Dávila por su relación con la familia Génico, pues su hermano William se robó el Cesar con Luca Génico. Ay, Pastor Saade, bueno, no Pastor Saade, son datos y hay que darlos. Entre otras, Hernando, el pastor no pastor, lo primero que va a tener que enfrentar como jefe de gabinete es lo que se le viene a los ministros en lo disciplinario, quizás en lo penal, por lo que hemos dicho de la consulta, ¿no? Claro, y por eso creo que hace bien el gobierno de rodearse de líderes espirituales, porque va a tener que orar, que rezar mucho para lo que viene. Entonces me parece que a la llegada ahora del pastor Saade, pues también se le ratifica o refrende el contrato que se tiene con el otro asesor espiritual, que entiendo es el señor Nerú. Pero bueno, más allá de eso, Gustavo, viene un evento importantísimo, y es que a partir de la determinación del Consejo de Estado, y entre otras porque se obró contra un concepto negativo del Senado, los ministros del gabinete pueden obviamente haber incurrido presuntamente en delitos. Ya frente a ellos, Gustavo, en semanas pasadas se había interpuesto una denuncio disciplinario por esa jugada para, como diera lugar, impulsar esa irregular consulta popular vía la expedición de ese decreto, también de igual forma seguramente ilegal, como ya ayer se dijo y como hace 2 días dijo la Procuraduría. Pero además de tenerse que ver las caras en el despacho o los despachos de la Procuraduría General, pues viene la materia gravosa consecuente, y es el escenario penal. Y ya se presentó el día de ayer, de hecho, por parte de un jurista, el doctor Bernardo Henao y su equipo de trabajo, un denuncio penal contra el gabinete y contra el presidente de la República. Claro, el presidente de la República la tiene más fácil para deshacerse del embrollo toda vez que lo investiga la comisión de acusación, ente paquidérmico e inservible. Pero en el caso de los ministros no, se les somete a la jurisdicción ordinaria. Y obviamente tendrán entonces que medir reflexiones jurídicas en lo que hace el prevaricato, que es un delito que se puede cometer por servidores públicos cuando se actúa contra la ley, y más si es contra la Constitución, o eventualmente también el abuso de función pública, que está referido a la actuación de un servidor público cuando se exceden sus atribuciones. Ese tema, Gustavo, pues seguramente dará más en estos días y mucho de qué hablar, y difiere mucho del de sedición que el presidente, de manera también abiertamente irregular, le atribuyó al registrador, y sí, que tiene que ver con otra cosa, es el empleo de armas para pretender impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional. El presidente lo debe saber porque creo que en el pasado él hizo parte de una organización que de pronto eventualmente fue condenada por ello. Pero más allá de eso, dificultades y aprietos para los 2 ministros, de manera tal que la llegada del doctor o del pastor Saade muy benéfica para que empiecen a rezar, y porque seguramente los denarios que tendrán que emplear para efectos de contratar abogados tendrán que ser, Gustavo, amplios o amplísimos desde todo punto de vista. Y ellos tendrán la posibilidad de decir quién fue el que les sugirió el autor intelectual de esta criatura. Ah, no, es que si ellos terminan embollados, Hernando,
va a ser buenísimo el siguiente Consejo de Ministros cuando miren al doctor Montealegre y le digan, nos metiste en esta y tú no firmaste porque no eras ministro. Eso es lo que va a pasar. Claro, y ahí veremos entonces cuáles son las explicaciones que dan los unos y los otros. No me pierdo ese próximo Consejo de Ministros. Bueno, el presidente en las últimas horas también, como les contábamos ayer, llamó traidores a varios de sus ministros, dijo que estaba descontento con ellos, que no se podía gobernar así, que lo habían traicionado, sugirió que estaban dándole recursos a personas que en el orden regional eran opuestas al gobierno, y lo cierto, Fraile, es que hay descontento ahí, hay roces en el gabinete. Y también por otro tema, Gustavo, hubo quejas de la bancada del Pacto Histórico y de otros ministros de que 3 compañeros de gabinete, en particular, Educación, TICS y Agricultura, abandonaron el debate de la reforma laboral y de la consulta popular 2.0, que a la hora decisiva de votar, cuando se necesita que todos estén pendientes, de que no se escape uno, de que no se salga el otro, de que no se desbarate el quórum, como han hecho todos los gobiernos y como de verdad funcionan los gabinetes cuando la envergadura del proyecto así lo requiere, pues no estaban. Y la queja fue directamente al presidente y se le pidió de hecho, se le pidió al presidente cambiar a esos ministros. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, al presidente le parece que ha hecho buen trabajo, digamos, ya lleva ahí varios meses, que casi que un récord, lo de la ministra Carvajalino. El ministro de Educación está desde el principio del gobierno, es del corazón del presidente Petro, pero hoy se está muy molesto, y el más nuevo de todos es el de TICS, el doctor Molina, que como le digo, pues entró como en ese combo de los que no está queriendo mucho el presidente. La orden es, este viernes, el gabinete en pleno, todos juntos en las plenarias del Senado y la Cámara para la votación de la conciliación de la reforma laboral.